¿Sí me escucha? Buenas tardes, sí escucho. Tardes. Excelente, muchas gracias. Excelente. Bien, vamos por la mitad. Uno más que se agregue y empezamos la clase. ¿Cómo les fue en su semana? ¿Cómo les ha ido con sus otras clases? Dígame, dime. Es para comprarlo. Está como entre, mira, cuando yo lo adquirí estaba en 500 quetzales, como en 300 en copia, pero el original cuesta 500 quetzales. Yo todavía adquirí el DCM 4. O sea, hay que irse actualizando, ¿verdad? Por eso, idealmente, es cierto, uno tiene que tener sus cosas originales, pero por cuestión de costos, de practicidad y porque se ha ido actualizando, es que uno lo toma virtual. Ahora, en fotocopias, creo que lo tenían como en 350, pero eso ya hace algunos años, ¿verdad? Actualmente, no. Mira, pues, donde yo lo he adquirido o he mandado a mis estudiantes a adquirirlo es enfrente del Centro Universitario Metropolitano, el CUM. Es un edificio que está atrás del Hospital Roosevelt de infectología. Entonces, enfrente del edificio no tienes que entrar. La universidad, donde está el área de la San Carlos, donde está medicina y psicología. Entonces, enfrente de esas sedes hay varias librerías, varias fotocopiadoras. Ahí te lo venden, ¿verdad? Ahí te lo venden. Cabal en la 13 calle de la zona 11, creo que es. No estoy muy seguro, pero tú pon Centro Universitario Metropolitano y, y ahí te van a ofrecer. Va, hay varias librerías y todas lo venden. No tengas pena. Muy bien. Entonces, ya habemos 9 personas. Espérenme, ¿alguien estaba levantando la mano? ¿Alguien levantó la mano? No, no, ¿verdad? Sí, perdón, fui yo licenciada. Es Ok, que no hay problema. a Jonathan, que un licenciado del semestre pasado nos dijo que Perdón, el Luisa. DS estaba en aproximado 1200, el original. Entonces, ahorita mis compañeros del sábado encontraron una página donde ya lo mandamos a pedir y cuesta 270, creo yo que nos costó, más envío. Pero como nos salió barato porque éramos bastantes. ¿Y no podrían agregar todavía a Jonathan en ese pedido? Pues fíjense que no, porque ya nos los entregaron el sábado, hicieron ellos el pedido. Ah, Ajá. qué alegre. Ah, bueno, entonces, Jonathan, tal vez pides los datos aquí a tu compañera y ya haces tú tu pedido, pero me parece un buen costo. Sí, yo recuerdo que a mis compañeros se los vendieron como en 350, iba con pasta dura. ¿Cómo iba el de ustedes? Fíjese que es pasta blanda. Encontramos uno de pasta dura, pero no nos dio confianza porque era previo depósito a la mitad y dijimos, ¿y si nos estafan, va? Entonces, mejor no. Sí, entonces es pasta blanda. Obvio es fotocopia porque original está muy caro. Sí, sí, imagínense, yo en aquella época en 500 lo conseguí, pero fue el DCM 4, ¿verdad? Lo que me pidieron a mí hace 10 años. Entonces, es comprensible. Miren, el libro realmente es obligatorio, pero no que lo tengan en físico. A ver, solo vamos a esperar a sus dos compañeros. No, no es obligatorio que lo tengan en físico. A ver, les explico por qué. Si ustedes son muy duchos para la tecnología y manejan muy bien la computadora, lo pueden tener en la computadora de manera digital, como se los envió su compañera al grupo de WhatsApp. Yo les explicaba que a mí, Alejandra, me gusta tenerlo en físico porque para mí es más cómodo, ¿verdad? Abrir mi libro, ponerme a leer los criterios diagnósticos, irle dando las ojeadas que corresponden. Pero yo
porque sí prefiero los libros, ¿verdad? Pero si ustedes manejan muy bien lo digital, utilicen lo digital. Efectivamente, este no es un libro que venda la universidad, ¿verdad? Entonces, lo pueden adquirir por sus medios, a la forma que ustedes puedan. Y si su bolsillo no les da para comprarlo en este momento, empiecen con lo digital y ya cuando estén dentro de sus posibilidades, lo van adquiriendo de forma física. Bien, entonces ya estamos todos. Bueno, falta alguien, pero ahí veremos después. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Déjenme ver cómo les comparto la pantalla, porque ya saben que me cuesta. Voy a compartir pantalla completa y si logran ver la presentación. Ay, ¿logran ver la presentación? Sí, ya. Fíjense que logro ver toda la presentación, pero ya los dejé de ver a ustedes. Entonces, cualquier cosa, por favor, abran su micrófono y pregunten, ¿verdad? Y si no, pues anoten sus preguntitas o vayan escribiéndolas en el chat y los vamos a ir resolviendo al final. Si hay algo que de verdad no se comprende, por favor, háganmelo saber. Ahí estamos. Entonces, ¿estamos listos? Espérenme, quiero ver. No veo caritas el día de hoy. Ahorita veo algunas, ya se conectó Melsin, el más popular. Y ya estamos los 14, excelente. Así dijeron la vez pasada, Melsin, que usted era el más popular. No se deje llevar por las malas lenguas. Esas son, nada, son buenas lenguas, hablan bien de usted. Muy bien, ahora sí. Entonces, como estuvimos platicando en la clase anterior, pues nuestra clase va a ser Psicopatología 1. Vamos a abordar todo lo que podamos del pensum, ¿verdad? Y cualquier cosa que vaya quedando pendiente, les repito, por favor, me dicen. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? No sé por qué esto se mueve, pero ¿quién me puede ayudar a leer los objetivos? Vamos a tratar de... Rosa, detente. Basta. Espérenme. Ahí está, ya no va a tocar. A ver. ¿Alcanzan a ver los objetivos? Gracias. ¿Alguien los puede leer? Si gusta yo, desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la búsqueda de información pertinente a su desarrollo profesional. 2. Desarrolla capacidad crítica y autocrítica en la búsqueda del conocimiento. 3. Desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 4. Aplica la investigación y la innovación para analizar los cambios conductuales. Excelente. Si se dan cuenta, el curso de psicopatología exige mucho que uno como profesional y ustedes como profesionales que están en proceso de preparación desarrollen capacidades que quizá antes no tenían. Un psicólogo tiene que tener muy claro que no va a irse a enfrentar con algo como dijera esta pseudopsiquiatra Marilyn Cote, ya hablaremos de eso. Decía 1 más 1, 2, ¿verdad? Algo cuadrado. Las matemáticas son exactas. La psicología es muy cambiante y más la psicopatología. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y vamos a ir a encontrar que el nivel de sufrimiento o de enfermedad va a ser diferente en cada uno de nuestros pacientes. Por lo tanto, no podemos cerrar nuestra mente a que todos van a ser igual, ¿verdad? Esa es la capacidad de abstracción que se les pide, que analicemos y la síntesis.
es importante también el ser muy críticos. Lo primero que no sé si les dijeron, ¿verdad? Pero lo primero que va desarrollando uno en su momento de preparación es el ojo clínico. ¿Cómo es el ojo clínico? El ser muy observador. E inclusive, ustedes a lo largo de la práctica, ustedes van a ver a una persona y quizá ya vayan a identificar de buenas a primeras cuál es ese motivo por el que está llegando, ¿verdad? Y quizá no la historia completa, pero van a notar señales como algún movimiento físico, van a observar sus rasgos, van a observar sus expresiones. El uso de tecnologías de la información y la comunicación, porque no nos podemos cerrar solo a lo que me enseñaron en la universidad. A lo largo de su práctica, ustedes van a darse cuenta que van a respaldarse en muchos otros estudios, en muchos otros autores. Por eso el psicólogo se tiene que estar actualizando constantemente, yendo a talleres, yendo a charlas, capacitaciones, escuchando a otros profesionales y teniendo un co-psicólogo con quien tú puedas discutir algún caso donde tú digas, esto no me está funcionando, hacia dónde voy, de quién puedo tener una opinión, siempre respetando la confidencialidad del paciente. Y nosotros somos científicos, somos investigadores natos, ¿verdad? Si usted está estudiando psicología es porque dentro de usted nace la curiosidad. Hay algo que le llama a seguir desarrollando sus capacidades, investigando y algo tan complejo como el comportamiento humano. Ahora sí voy a ampliar mi presentación para que... Ahí está. Muy bien, tengo la siguiente dinámica, pero nuevamente me voy a ir a la pantalla. Ay, no, espérenme. Aquí. Uy, yo creo que no se mira bien. Bueno, pero voy a ver el chat, porque ahorita lo que necesito es el chat. Ya vi que alguien está escribiendo. Ah, sí, ya respondimos a Ale, ¿verdad? El libro no es obligatorio. Muy bien. En la dinámica se llama, como les mencionaba, la de ¿quién tiene la razón? Yo les voy a ir haciendo, espérenme, alguien se salió. Yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas y nos vamos a identificar de la siguiente manera. En el chat, los que puedan, ¿verdad? Los que van manejando, por favor, no se me arriesguen porque a mí sí me da miedo. Les voy a ir diciendo una serie de enunciados y ustedes me van a decir si consideran que es verdadero o falso, si es un mito o es una verdad. Eso mejor. Si yo considero que lo que yo estoy diciendo es mito, coloco ahí mito. Y si es verdad, coloco ahí verdad. Vamos con el primero, por favor, todos prestando atención. ¿Se entendieron las instrucciones? Mándenme un emoji ahí para entender que sí. Excelente. Gracias, Jonathan. Espero que los demás también hayan entendido. Muy bien. ¿Quién tiene la razón? Empecemos. ¿La depresión es únicamente un problema químico del cerebro? ¿Mito o verdad? ¿La depresión es un problema químico del cerebro? Mito, 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 mito. Ok, tenemos 7 respuestas, 8, 9 respuestas. Excelente, muy bien. Vamos a preguntarle a Ana Elisa. Ana Elisa, yo creo que usted se acaba de integrar, ¿verdad? Le vamos a dar chancecito para que se vaya acoplando. Le vamos a pedir a Luisa Fernanda, que estaba dentro de las primeras. Gracias, Rosa. A ver, Luisa Fernanda, ¿por qué crees tú que la depresión, que esta frase, la depresión es únicamente un problema químico del cerebro? ¿Por qué es un mito? Porque, ay, déjeme encontrar las palabras. Ay, porque la depresión no es un problema químico, dijo, ¿verdad? A ver, el enunciado dice, la depresión es únicamente un problema químico del cerebro.
y tú escribiste que es un mito. Quiere decir que no es la verdad. Ajá, ¿por qué? Porque ahí dice que únicamente es algo por un problema químico del cerebro, pero yo pienso que la depresión es un poco más completa, es como se dice esta palabra, multifactorial, porque, o sea, no se explica por una sola causa. Ok, ¿por qué? ¿Y qué causa dirías tú que detona la depresión? Una de las causas que tú piensas que puede ser, aparte de que sea un problema químico. Ah, pues yo he oído que muchas veces puede estar influida por factores genéticos. Ok, sí, muy bien, También, muy por bien. ejemplo, por experiencias de vida. Por ejemplo, si uno pierde algún familiar. Excelente, Luisa Fernanda. Muy bien, ahí nos vamos a quedar con tu respuesta. Te agradezco. Vamos a escuchar a Melsin y a Jonathan, un minutito cada uno. Melsin. Sí, es un mito, licenciada. Yo no sé si llegó mi respuesta, fíjese, tengo problemas ahí, pero sí es un mito porque no es solo de la cuestión del cerebro, sino que también tiene que ver mucho la emoción. Entonces, por eso es que escribí que es un mito. Ok, tiene que ver mucho la emoción. En general, todas las emociones tienen que ver con la depresión, ¿verdad? O sea, y es parte de la química del cerebro. ¿Dónde surgen las emociones? En el hipotálamo. Entonces, sí o sí, me estás diciendo que sí, que no me estás justificando tu respuesta. O sea, mito se refiere a que no necesariamente solo influye el cerebro, como mencionó Luisa Fernanda. Vamos a escuchar a Jonathan. En resumen, Jonathan, estamos hablando, ok, en resumen estamos hablando, no es únicamente la química del cerebro, sino todo el contexto en que una persona se desenvuelve influye para que se detonen diferentes situaciones químicas, sí, e influye el contexto, el ambiente, el estudio, la pareja, todo. Muy bien. Siguiente, vamos a enunciado número 2. ¿Mito o verdad? ¿La ansiedad se supera con fuerza de voluntad? ¿Qué piensan? Quiero escuchar. Quiero leer, ¿verdad? Jonathan, mito, muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Ale, ¿verdad? Ok. ¿Los demás qué dicen? Sí, No aparece a saben, no. mí como mito, ¿verdad, licenciada? Sí, sí, sí. Sale el tuyo, Melvin. A ver, tenemos 5 mitos y una verdad. Le vamos a preguntar a Alejandra Juárez. Alecita, cuéntanos. ¿Por qué crees tú que la ansiedad se supera solo con fuerza de voluntad? Licenciada, perdón, es que yo escuché que si se superaba con fuerza de voluntad, no solo con la palabra solo. Ah, no escuchaste. Ah, ok. Efectivamente, la ansiedad no es únicamente fuerza de voluntad como muchas personas dicen. E inclusive, hay muchas personas, y ustedes se van a dar cuenta en redes sociales, cuando alguien menciona que tuvo una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, y desde nuestra espiritualidad, pues lo podemos respetar
pero nosotros como científicos y como psicólogos sabemos que la ansiedad debe manejarse dentro de una terapia, encontrar el detonante, aumentar nuestra inteligencia emocional e inclusive, dependiendo del nivel, llegar hasta a un tratamiento farmacológico. Muy bien. Siguiente enunciado, vamos con el tercero. La infancia determina completamente la personalidad adulta, ¿mito o verdad? Ok, mito. Melsin dice verdad. Ok. A ver, Melsin, vamos a debatir un ratito porque es el que me ha respondido que es una verdad. Cuénteme, ¿por qué cree usted que la infancia determina completamente la personalidad adulta? Pues mm, por lo que he aprendido, depende del ambiente donde se haya, ¿cómo se podría? Permítame, voy a buscar la palabra. Depende de donde la persona se haya creado o formado, pues va formando su personalidad. Si de niño tuvo algún trauma o algo que pasó en su niñez, eso puede afectar su personalidad también adulta. Ok, pero no determina completamente la personalidad adulta. Tú puedes tener muchas experiencias traumáticas en tu infancia y sí influye en tu personalidad, ¿verdad? Se está construyendo. Pero hay cosas de tu personalidad infantil que ya no llegan a tu etapa adulta. Y o que tú te das cuenta que no encajan o que no te hacen sentir bien y tú las vas modificando. Por ejemplo, una persona que tiene una personalidad, valga la redundancia, una persona que tiene una personalidad extrovertida, que es una persona muy alegre, muy aquí, muy allá, y que sí, que es donde quiera que va, es muy extrovertida. Grita, habla, opina, lidera. Pero resulta que llega un momento donde su personalidad le empieza a causar conflictos. ¿Crees que esta persona, aunque le cause conflictos, aunque esté en problemas todos los días, va a continuar con esa misma personalidad o se va a ir modificando? Sí, creo que se puede ir modificando. Yo creo que desde ahí era como que yo quería explicar, pero sí, al principio creo que entendí un poquito mal esa pregunta, pero sí por la plasticidad, ¿verdad? Entonces, Efectivamente. ahí precisamente cae ese tema, pero sí lo interpreté creo que de otra manera. Ok, Gracias, licenciada. muy bien, perfecto. Terminamos nuestro ejercicio. Vamos a avanzar porque si no ya no nos va a dar tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Qué bien que nos puedan compartir qué es lo que están viendo y viviendo. Ya saben que si hay algo que les quede, me apoyan escribiéndome ahí o hablando, perdón, porque creo que no los puedo. Ah, bien, miren, ya salió esto, pero vamos a ver cómo. Muy bien, aquí estábamos, ¿verdad? Ah, ¿alguien escribió? Licenciada, soy yo levantando la mano. Solo quiero preguntarle a mis compañeros si soy el único Sí, 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 problemas, cuéntanos. con problemas de que se entrecorta a veces lo que usted va diciendo y se pierde la frase completa. No sé si soy el Ah, internet o vaya, no. denme un minutito, me voy a cambiar de señal de internet. Denme un minutito. A mí también me pasa. Ok, denme un minutito, me voy a cambiar de señal de internet. Gracias, licenciada.
Me fui por un segundo. ¿Me escuchan? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Excelente. Entonces ahí nos vamos. Sí, estaba contigo. No quiso contigo, toca claro. Ok, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Voy. Fibra óptica. Ok, ahora sí. Estamos todos en línea. Jálense su cafecito, su agüita fría, tráiganse su cuaderno. Vamos a empezar ahora sí con la clase como tal. Que vamos a empezar con la clase. Miren, pues ahora se me trabó la presentación. Ay, señor. Les voy a reponer estos minutitos, ¿oyeron? Solo no se me estresen. Ok. Muy bien, ¿vemos la pantalla? Excelente, gracias. Muy bien. Sí, sí. Antes de hablar propiamente de psicopatología, tenemos que entender por qué estudiamos la psicopatología o no podemos avanzar sin antes entender qué es la salud, que es uno de los primeros términos que tenemos que reconocer a la primera como psicólogos clínicos. Y la Organización Mundial de la Salud nos propone estos términos. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedades. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, estrechamente vinculado con el disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano. Esto nos lo propone la OMS. ¿Qué implica esto? Cuando una persona, y miren, por eso es que uno como psicólogo a veces llega a frustrarse, porque resulta que nosotros dentro de la práctica estamos con un paciente y tenemos todas las herramientas, identificamos su diagnóstico, tenemos ya un plan de tratamiento, pero resulta que este paciente no cuenta con un empleo digno. Sale a las 4 de la mañana de su casa y llega a las 9 de la noche y está ganando 1,500 quetzales al mes. Situación que lo hace vulnerar sus derechos. Este paciente no come bien, está teniendo muchas dificultades para pagar su vivienda, no puede sustentar las necesidades de sus hijos. Entonces, cuando uno de estos factores está alterado, por ejemplo, físico, mental y social, que es el ejemplo que les estoy colocando, estamos hablando que ya hay un deterioro de la salud. Por lo tanto, los países deberían de proponer mejoras y promover oportunidades para que todos tengamos este bienestar integral. Pero si una situación está siendo perjudicada, es muy difícil sostener una salud plena y decir que estamos gozando de nuestros derechos fundamentales. La mayoría de guatemaltecos lo que hacemos es sobrevivir, ¿verdad? Y hacer lo posible para que todo lo logremos satisfacer. Muy bien. Les voy a leer algunos supuestos para que podamos entender cómo está la salud mental de Guatemala. Y en la sesión anterior les comentaba que nuestro país es uno de los principales estigmatizadores de la salud mental. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Eso está solo en tu cabeza. Ponete a rezar, encomendate a Dios, así se te va a quitar tu depresión. No, ponete a hacer oficio. Si quisieras, ya se te había pasado. La depresión es falta de actitud. La ansiedad es solo nervios. Relájate, tómate un tuté. Las personas con trastornos mentales son peligrosas. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona en condición de calle que resulta que sí tiene un trastorno mental, que habla solo, que empieza a descuidar su aspecto físico, sus hábitos de higiene, su autocuidado, no tiene una vivienda y lo primero que sentimos es que nos va a asaltar, ¿verdad? E ir al psicólogo es para personas locas.
Lo que necesitas es trabajar más y dejar de pensar tanto. Ocúpate, ¿verdad? Tenemos una sociedad tan acelerada que inclusive cuando nos corresponde descansar, no nos sentimos bien si no tenemos ocupado nuestro tiempo. Es que tengo que ir a hacer cosas de la casa. Y esto sucede, no quiere decir que no suceda con los hombres, pero fíjense en sus mamás o en alguna persona que haya sido mamá. No se dan tiempo de descansar. Y yo sé que la maternidad es complicada, pero está dentro de su cerebro esa condicionante de que si no estoy ocupada, no estoy haciendo las cosas bien. Descansar, ¿qué es eso? Los trastornos mentales son una excusa para no cumplir con las responsabilidades. ¿Cuántos de ustedes, y a ver, y aquí sí voy a ampliar mi ventana, quiero conocerlos un poquito más, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que van a trabajar con el corazón roto? Quiero ver sus likes por ahí. Aquí a todos nos ha pasado, así que no le dé pena participar. Nos ha pasado, ¿verdad? Y uno se siente mal, y uno siente angustia, siente ansiedad, siente un vacío, y uno no va a rendir de la misma manera en un trabajo, porque sus emociones lo están atacando. Pero ¿qué dicen los demás? Esa es una excusa, hoy no traes ganas de trabajar. Otra situación, los medicamentos psiquiátricos solo crean adicción. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que yo he referido al psiquiatra y que todos me dicen lo mismo. No, no, licenciada, yo no voy a ir porque es que me va a hacer mal el medicamento. No, es que me voy a volver adicto. Y ya empiezan con este supuesto de que van a llegar a ser personas incluso de condición de calle, ¿verdad? Asumiendo que por tomar un medicamento que les dijeron que los iba a hacer adictos, ellos iban a terminar en las peores condiciones. Y lo escuchamos mucho también con medicamentos que sirven para calmar el dolor, ¿verdad? Como las anfetaminas y todos estos sus derivados, los cuales tienen a muchos países de rodillas, empezando por Estados Unidos, ¿verdad? Que allá manejan mucho el fentanilo, que es un medicamento para calmar el dolor, pero la gente se hace adicta. Que su raíz son los opioides. Entonces hay que tener mucha claridad en que un medicamento psiquiátrico no necesariamente te va a provocar una adicción. Los niños no pueden tener depresión o ansiedad. Incluimos también a estas poblaciones jóvenes. Los niños no. ¿Por qué? ¿De qué se va a preocupar un niño? ¿Qué depresión va a tener? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. No podemos avanzar ya a un concepto como tal sin entender de dónde surge todas estas primeras supuestos, ¿verdad? Sabemos, y se los he dicho, que no estamos inventando el agua azucarada, que todo tiene una raíz y todo empieza en aquellas épocas de los filósofos, de los grandes filósofos. Primero dice, en antiguo Egipto, ahí menciona, las funciones mentales surgen en el cerebro. Imagínense eso. Desde la época de los grandes faraones, ellos ya tenían esta idea de que en el cerebro empezaba todo. Quizá no lo habían definido como tal, pero ya sabían que aquí era la raíz de la atención, de la memoria, de la concentración, de la toma de decisiones. Si no hay cerebro, el cuerpo completo ya no funciona. En Grecia, como les mencionaba, mis grandes amigos Hipócrates y Platón, Hipócrates menciona el origen orgánico de la enfermedad, el desequilibrio de los humores corporales. Y esto se refería a que cuando tú en tu cuerpo, uno de tus humores no estaba equilibrado, ¿verdad? No estaba bien, era lo que te provocaba una enfermedad. Era cuando tú ya tenías insomnio o cuando tú tenías una enfermedad física, una gripe. ¿Qué hacían? Ellos te mandaban con el curandero, ¿verdad? A que te diera algún remedio para poder equilibrar esos humores. Y Platón menciona las causas orgánicas, éticas y divinas. ¿A qué se refiere esto? Si tú tenías una cuestión médica, qué sé yo, naciste con una discapacidad y sobreviviste, porque recordemos
que en Grecia a toda persona que no cumplía con los requisitos para ser un gran guerrero o para ser un gran pensador o un artesano, o tú no eras funcional, lo desechaban. Y muchísimas historias, muchísimos libros mencionan eso, de que los iban a los grandes barrancos y ahí dejaban caer al bebé. No había oportunidad de que tú crecieras. Pero cuando por ejemplo, te quedabas ciego, es que algo está pasando. El Dios no sé qué del cielo, no te quiso dar la vista. O estás haciendo algo mal, no estás tributando no estás tributando. Y así empezaron, ¿verdad?, a generar estas ideas. En la Edad Media hablaban de que toda situación donde una persona no fuera socialmente aceptada, que tuviera un comportamiento poco funcional, era un castigo divino o una posesión demoníaca. ¿Y qué hacían con las personas que no encajaban en los grupos sociales? Las quemaban, las encerraban en calabozos hasta que morían, ¿verdad? O las castigaban. Y Galeno, ¿verdad? Como la farmacia, recuerden que la farmacia viene de Galeno. Perdone, que me están llamando, están interrumpiendo, ahí está. Galeno menciona, introdujo el término, ahí está, temperamento, ¿verdad? El cambio que surgía dentro del cuerpo cuando tú no estabas haciendo las cosas bien. Algo está pasando dentro de ti y por eso estás cambiando tu humor, por eso estás cambiando tu estado de ánimo. En el Renacimiento y el siglo XVII, estos pensadores proponen, Paracelso dice, rechazó la demonología. Entonces, resulta que ya las mujeres que tenían, por ejemplo, cólicos, que tenían algún dolor, ya no era necesario quemarlas en la hoguera, sino que menciona que estamos hablando del inconsciente, algo de lo que tú no te das cuenta, pero está surgiendo dentro de ti. Burton menciona las causas psicológicas y sociales para los trastornos mentales, pero imagínense, hasta en el siglo XVII. Johann Weyer criticó la demonología porque, o sea, lo primero que decían, y hay muchísimas películas donde ustedes lo pueden ver, que la persona que tenía algo que no encajaba, que ustedes veían que era violenta, que era una persona que no lograba cumplir una función dentro de la sociedad, un demonio, exorcicémosla. Y si no funciona el exorcismo, matémosla, ¿verdad? Era lo más simple para deshacerse de ese problema. Philippe Pinel revolucionó la psiquiatría moderna al clasificar los trastornos psíquicos y promover tratamientos compasivos. En el siglo XIX y XX, que ya viene acercándose más a nuestra época, mencionan que la psicopatología se consolidó como una disciplina científica, ¿verdad? Ya no era algo ajeno a nuestra sociedad. Hay personas que pueden estar en una sociedad si tienen un tratamiento adecuado, pueden convivir con nosotros y no pasa nada, pero hay que tratarlos. Johann Christian Reil acuñó el término psicopatología y fundó el primer hospital psiquiátrico en Alemania. Sigmund Freud, mi gran amigo Freud, desarrolló el psicoanálisis, destacando la importancia del inconsciente y los conflictos internos en los trastornos mentales. Y aquí, esta gran rama de la psicología conductual, con figuras como Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, introdujo el condicionamiento clásico y operante para explicar y modificar el comportamiento. ¿Verdad? Y aquí vamos a ir viendo los diferentes experimentos que surgen a raíz de esto, ¿verdad? La del bebé, la de las palomas, la de las ratas, porque se dan cuenta que si a una rata, por ejemplo, le ponían en un laberinto, su misma ansiedad por comerla hacía llegar al alimento, ¿verdad? Y también cómo se desarrollaba la neuroplasticidad. Mesmer y Braid exploraron técnicas hipnóticas para intervenir en la mente. Y ahora,
propiamente para nuestra época, o sea, imagínense desde dónde viene esto. Los avances modernos es que la psicopatología se diversificó, incorporando enfoques biológicos, cognitivos y conductuales, así como avances en neurociencia y psicofarmacología. La psicopatología, entonces, avanzamos, tiene 3 definiciones que les quiero compartir. Muchos autores lo han definido de distintas maneras, pero los más conocidos y los que utilizamos normalmente dentro de la psicología clínica van a ser estos. ¿Quién me puede leer el número 1? Lo escuchamos. Yo ya solo... Ay, gracias. La psicopatología es la disciplina científica que estudia la naturaleza, las causas, el desarrollo, la clasificación y las manifestaciones de los trastornos mentales, así como los procesos psicológicos alterados que los caracterizan. Muy bien. El libro se llama Psicopatología, editado en el 2020, ¿verdad? De la 3ª edición de McGraw-Hill. Estos libros también los pueden adquirir si ustedes quisieran, ¿verdad? O sea, son referencias que utilizamos para la clase y son libros muy buenos, pero no es obligatorio. Entonces, en la primera definición, me encanta esto porque clasifica, ¿verdad? Clasifica. Antes era todo parejo. En cambio, aquí nos empieza a definir cada trastorno de acuerdo a sus criterios diagnósticos, lo que permite explorar este mundo, no necesariamente definir a todos los niños como autistas, ¿verdad? Que muchos, eso es lo que quisieran, es que, el niño ya no pudo hablar bien, es autista. Y se los cuento porque muchos psicólogos llegan a hacer eso. ¿Quién nos puede leer la segunda definición? Dice Kaplan y Saddox, Synopsis of Psychiatry. La psicopatología es el estudio sistemático de los síntomas, signos, causas, evolución y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento. Excelente, muchas gracias. Miren, causas, evolución y tratamiento. Quédense con eso. Y la tercera definición, que es la que presenta el manual de diagnóstico, el DSM-5-TR, ¿quién no lo puede leer? Si gusta, voy. ¿Okay? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5-R. Aunque el DSM-R no define formalmente la psicopatología, la describe implícitamente como el estudio de los trastornos mentales, entendidos como síndromes, caracterizados por alteraciones clínicamente significativas en la cognición, la regulación emocional o el comportamiento, asociados con malestar o discapacidad. O discapacidad. Excelente. A mí me gustaría que pudieran utilizar esta definición que nos presenta el manual. Las otras es para que tengamos referencias, pero esta definición del manual es la que vamos a utilizar. Y aquí habla de síndromes, porque no es una sola enfermedad, ¿verdad? No es una sola dificultad la que está presentando el cuerpo humano, sino que son varias alteraciones en diferentes sistemas. Cuando una persona se deprime, claro que hay alteraciones químicas, y surge todo un conflicto a nivel neurológico. Pero también esa persona que está deprimida, pensemos en un caso grave de una depresión severa, pierde su autocuidado, entonces deja de comer. ¿Qué otro sistema se va a dañar ahí? ¿Digestivo? Efectivamente, digestivo. Y si esa persona, aparte de dejar de comer, ya no hace ejercicio, empieza a aumentar de peso. Todo su sistema, todo.
musculoesquelético, respiratorio, porque recuérdense que la depresión puede tener dos ramas. Hay gente que deja de comer, que es lo que más escuchamos, y hay personas que empiezan a comer más, a tener más atracones. Y es lo que llamamos esas factores emocionales, ¿verdad? Llenar ese vacío que les provoca una tristeza con alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman síndromes, porque incluyen muchos sistemas del cuerpo. Vamos a hablar de los conceptos de normalidad y anormalidad. Estos términos son utilizados comúnmente o los vemos muy marcados cuando hay una persona con discapacidad. Y hay mucha gente que lo utiliza como un término peyorativo, es decir, discriminatorio. ¿A qué se refiere esto? Primero, que no lo podemos definir como un concepto como tal, de verdad, normal y anormal, sino que esto nos propone criterios. ¿Cuáles son esos criterios? El estadístico considera normal aquello que ocurre con mayor frecuencia dentro de una población. ¿Qué quiere decir? Mientras todos los estudiantes sepan leer y escribir, eso es normal. Tenemos 30 estudiantes en el salón y todos saben leer y escribir. Y anormalidad se le va a llamar a aquel estudiante que teniendo la edad, teniendo todas las herramientas que le brinda su proceso de aprendizaje, no logre estudiar, no logre aprender. Eso sería la anormalidad. Desde el criterio social o cultural, la normalidad depende de las normas, valores y expectativas de cada cultura. Y este es un supuesto. Todos los guatemaltecos celebran Navidad juntos en familia. Entonces la persona o la anormalidad va a ser aquel guatemalteco que no celebre la Navidad en familia, que no le interese celebrar la Navidad. Desde el criterio subjetivo se basa en el malestar que experimenta la propia persona. Si dentro de un grupo de personas una sola empieza a sentir, por ejemplo, síntomas de gripe, ese ya es el que no está dentro de la normalidad. Y el criterio funcional, y miren, que se les vayan quedando, si se dan cuenta es bien sencillo esto, solo es de ir utilizando su razón y su lógica, ¿verdad? El criterio funcional analiza si la conducta interfiere en el funcionamiento cotidiano. Es decir, si una persona se levanta, hace su desayuno, se baña, se alista, va a trabajar, recibe unos honorarios, es productivo, esa persona entra dentro de la normalidad. ¿Quién va a entrar dentro de la anormalidad? Aquella persona que no sea funcional, que no esté generando para la sociedad, que no esté promoviendo una cultura, no esté promoviendo a su comunidad, proveyendo a su familia. ¿Se entendió qué significa normalidad y anormalidad? Denme un like si se entendió. Gracias, Anelisa. Gracias, Melsin. Excelente, sí me están poniendo atención. Siempre participan los mismos ustedes. No voy a los demás. ya va a ver. Ok, pero sí se va entendiendo, ¿verdad? Cómo viene la psicopatología desde raíces históricas en diferentes culturas hasta llegar a lo actual, donde ya se determina como una ciencia y nos permite clasificar, analizar, determinar, evaluar, diagnosticar y brindar un tratamiento, ¿verdad? Y no solo decir, esta persona está enfermita, esta persona está malita, sino que tenemos una raíz científica, la cual nos sirve para basarnos y avanzar. Pasando de lo anormal, de lo normal y lo anormal, avanzamos a conducta adaptativa y desadaptativa. ¿A qué creen que se refiere esto? Los escucho. Yo pienso que adaptativa podría ser algo como que todos hacen, para todos es normal, pero una desadaptativa es algo como que yo hago diferente a los demás, entonces soy como una rarita, podrían decirme, no sé. Ok, ¿alguien más?
Participen, chicos. Sí, licenciada, yo opino que ahí sí que lo adaptativo es lo que vemos normalmente ahora en día, ¿verdad? Si lo podemos ver así, que ahora hay mucho problema en redes sociales, eso ya como que es muy adaptativo, es muy normal. Y desadaptativo es ahora lo que hay, que la persona no reacciona o no hace gesto alguno por defenderse. Yo digo que esa es la parte desadaptativa. Ok. Miren, básico, así como lo anormal y lo normal. La conducta adaptativa es cuando una persona es capaz de adaptarse a las situaciones y poder cuidar su bienestar, poder proveer, poder trabajar. Se enfrenta, hay un problema y lo enfrenta, busca soluciones, vela por sentirse bien, vela porque su familia esté bien. Esa es una conducta adaptativa, un comportamiento el cual puedo utilizar para ser funcional dentro de esta sociedad. Y lo desadaptativo es cuando esa misma persona, teniendo herramientas, teniendo capacidades, no logra comportarse de una manera convencional, ¿verdad? No logra adaptarse a la sociedad. ¿Quiénes considerarían ustedes que tienen una conducta desadaptativa, sin tomar en cuenta los trastornos mentales? ¿Qué personas de la sociedad creen ustedes que no tienen una conducta, que tienen una conducta desadaptativa? Licenciada, puede ser las personas de calle. Sí, personas de calle que no logran estabilizarse, que no logran obtener un trabajo porque les gusta mucho lo que viven en la calle, ¿verdad? O se acomodan también, a veces no tienen las oportunidades. No quiero estigmatizarlos, pero puede ser un comportamiento desadaptativo. Los mareros. Excelente. Las pandillas tienen un comportamiento desadaptativo. ¿Por qué? Porque están generando conflicto y violencia a la sociedad. ¿Quién más creen ustedes? Drogadictos, alcohólicos. Excelente. ¿Quién habló? Merlin. Gracias, Meli. Muy amable. Entonces, la conducta adaptativa favorece la adaptación al entorno y al bienestar. Y la conducta desadaptativa dificulta la adaptación, ¿verdad? Genera conflicto, genera molestia y no va a buscar el bienestar. Una persona que piensa, que maquina una idea, planifica hacerle daño a alguien, ¿qué creen qué tipo de conducta tenga? ¿Adaptativa o desadaptativa? Desadaptativa. Excelente. Desadaptativa, ¿verdad? Alguien que promueve un programa de paz en su comunidad. Adaptativa. Adaptativa. Excelente. Y leamos esta frasecita al final. No toda conducta inusual es desadaptativa. Para considerar la problemática debe afectar significativamente el bienestar o la funcionalidad. Vuelvo al ejemplo. Hay un niño dentro de un salón de clases y estamos notando que está siendo muy agresivo con sus compañeros. A este niño ya lo podemos catalogar como un pandillero, como un terrorista, como un delincuente. No, tal vez solo No. está teniendo conductas antisociales. Asociales. Asociales, antisociales, recuérdense los que no logran estar dentro de la sociedad, no procuran el bien. Asocial es relacionado a un grupo donde yo no encajo o está pasando algo conmigo y no logro adaptarme. Y aquí es donde va, ¿verdad? No toda conducta inusual es desadaptativa. Este niño estaba bien, pero de la nada empezó a pegar. ¿Qué estará pasando? Y ahí es donde va nuestro análisis crítico. Resulta que está habiendo violencia, resulta que el papá dejó a la mamá, resulta que se separaron, que está viviendo con un tío alcohólico. Entonces, ahí es donde hay que prestar mucha atención. Si nosotros encasillamos a todas las personas de calle, tienen una conducta desadaptativa,
porque ellos quieren ver, amanecieron pensando, ¿cómo hago que esta calle se vea fea? ¿Verdad? Eso sería estigmatizar a todas las personas de calle. Recuérdense que también hay otros factores. Algunas personas en situación de calle sí tienen conductas desadaptativas porque no logran el bienestar y sí andan delinquiendo. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Un like si se va entendiendo? Muy bien. Gracias, Vilma, Ale. Ahí está. Súper, chicos. Muchas gracias. Vamos a avanzar, si no, no vamos a avanzar. Como mencionaba Ale, cuando le preguntamos sobre la depresión, ella hablaba de la multicausalidad y efectivamente son diferentes factores que provocan que una persona pueda llegar a tener un trastorno mental. Y leamos esto, los trastornos psicológicos tienen un origen multifactorial, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? Factores biológicos, genética y lo que mencionó Melsing, de que Melsing creo que fue, o fue Jonathan, no me acuerdo, uno de los dos, que mencionaban de que la depresión se podía heredar, efectivamente, ¿verdad? Y más adelante yo les tengo preparada una presentación sobre la depresión, donde es un estudio que habla de que hay mamás, bueno, hicieron un experimento con unas ratas y las ratas había unas ratas tranquilas que vivían en un ambiente muy, muy calmado y unas ratas estresadas. Y las ratas estresadas al momento de tener crías les heredaron el estrés, ¿verdad? Entonces, ese sería un factor biológico, la genética y las alteraciones neuroquímicas, así como las enfermedades. Poniéndoles un ejemplo, una persona, y es algo que a mí me encantaría estudiar ustedes, y los invito a que cuando ya sean psicólogos busquen un área en cuál especializar. La psicooncología. Psicooncología. Toda persona, y esto es algo muy personal, toda persona con cáncer llega a tener síntomas de depresión. Desde vivir el duelo del diagnóstico, ¿verdad? Porque nadie nos prepara para vivir un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Sea en la parte que sea. Todos hablan de que sí, lo vas a lograr, lucha por ello, sí, recibe tu tratamiento, vamos a las carreras, pero hay un duelo que tratar y ese duelo nos lleva a una depresión. ¿Quién quiere platicarnos? ¿Nos escuchamos? Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias, Jonathan. Y por eso es importante también que si ustedes van a dedicarse a la consulta clínica, es importante que vayan a terapia, ¿verdad? Ya platicaremos de eso. Entonces les decía que una enfermedad puede llegar a generar un trastorno psicológico e inclusive un trastorno psiquiátrico. Los factores psicológicos, procesos de aprendizaje, la personalidad, pensamientos, emociones, factores familiares, estilo de crianza. Hay muchos trastornos y esto se nota mucho, por ejemplo, en estos grupos antisociales. No quiere decir que todas las personas que estén en la cárcel tienen un trastorno mental, ¿verdad? Y que uno de los factores sea la familia, no todos. Pero sí hay una gran mayoría que menciona que su aprendizaje y sus patrones de crianza fueron basados en violencia, castigo, el merecimiento, el abandono. Entonces, quiera que no, esto sí ha detonado en que sean personas que, qué sé yo, con un trastorno de ansiedad lleguen a regularse delinquiendo. Imagínense, eso es un ejemplo, ¿verdad? Habría que estudiarlo a profundidad, pero sí llega a pasar. Factores familiares como vínculos afectivos. Toda aquella persona que haya vivido con una mamá narcisista, ¿verdad? Y ya hablaremos del narcisismo, con una mamá muy estricta, llega a desarrollar depresión, porque en casa es donde se nos dan los primeros
dotes de amor, ¿verdad? Y uno espera recibir amor de su mamá, y si no lo recibe, se va acumulando para que cuando seamos adultos, esto ya nos deteriore, ¿verdad? Vivimos deprimidos, ya. Y conflictos en general. Factores sociales como violencia, pobreza, discriminación, apoyo social, factores culturales y ambientales, ¿verdad? Una comunidad, por ejemplo, ¿quién quiere platicarnos? Escuché por ahí un ruido. ¿Escuchamos? Sí, definitivamente la familia es es uno de los primeros factores detonantes. Hay que estudiarlo mucho, ¿verdad? Uno empieza aquí a identificarse y me encanta porque da mucho para platicar. Y sí, el autoestima que nos construyen en casa determina mucho la personalidad y la forma de actuar cuando somos adultos, ¿verdad? Cuánta violencia soportamos de las parejas, cuánto abuso soportamos de los jefes, cuántas situaciones de acoso vivimos por el hecho de tener problemas con la autoridad y eso hacia dónde nos lleva, ansiedad, depresión. Es maravilloso ese mundo. El primero que se tiene que conocer es uno mismo, ¿verdad? Y que se vayan identificando también es bueno, pero también, ¿qué vamos a hacer con lo que identificamos? Y les dejo la pregunta, ¿estoy tratando todo eso que he identificado? ¿Estoy buscando ayuda profesional? ¿O solo estoy asumiendo que me toca soportarlo y adelante, ¿verdad? Atentos. Vamos a continuar. Muy bien. Continuidad entre salud y enfermedad mental. ¿Qué sucede? Toda persona empieza a tener o va a detonar un trastorno mental o psicológico, un trastorno psiquiátrico, no empieza de la noche a la mañana, a menos que por genética esté predispuesto a que lo va a tener, ¿verdad? Pero no es como que un bebecito vaya a decir, hoy amanecí con ganas de tener ansiedad, porque mi mamá es ansiosa y pasó llorando todo el embarazo. No, ¿verdad? No funciona así. Toda persona que llega a tener un trastorno mental empieza con signos y síntomas. Está sana, sucede un evento, hay un detonante y empieza con señales, ¿verdad? Y van avanzando hasta convertirse en síntomas. Signo es todo lo que yo puedo observar de esa persona. Síntoma es todo lo que esa persona me manifiesta que siente. Es pregunta de examen y ojalá que lo estén anotando. Signo es todo lo observable y síntoma es todo lo que esa persona siente. Si yo veo a alguien que pasa todo el día comiéndose las uñas, que pasa comiendo dulcitos, que se está arrancando el pelo, ¿verdad? Que tiene cara de preocupación todo el día, esos son signos. El síntoma es cuando esa persona ya nos dice, fíjese que anoche no dormí. Tengo 3 días durmiendo 2 horas. Perdí el apetito. Estoy bajando de peso. Ya no siento que disfruto las actividades. Padezco muchos dolores de estómago. Fíjese que vengo a la oficina y yo siento que me voy a desmayar. O miro a mi jefe y se me aguadan las piernas. O me debilito. Recordemos eso.
Todo trastorno, toda enfermedad mental empieza desde un detonante y avanza por signos, síntomas y en niveles, ¿verdad? Hay gravedad. Hay síntomas que son leves y que van avanzando hasta convertirse en graves si no son atendidos oportunamente. Vamos ahora, para hacer un poquito más dinámica la clase, a escuchar un video y les pido que prestemos atención y cualquier duda que surja también la vamos a ir anotando. Tengo una duda, estimados estudiantes. Mi casa es un poco bulliciosa. No sé si se está escuchando que pasan motos. ¿Ustedes las escuchan? Un poco, licenciada, no tanto. No tanto, se escucha más mi Sí, voz. pero no es molesto. Ok, muchas gracias. Entonces sí podemos seguir. Vamos a verlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas ven el mundo de forma radicalmente distinta a ti? ¿O por qué un cerebro puede pasar de la euforia a la desesperación en cuestión de horas? Hoy no solo responderemos esas preguntas, sino que exploraremos el fascinante y a veces misterioso mundo de la psicopatología. Prepárate para un viaje al interior de la mente humana, donde cada trastorno mental es un rompecabezas esperando a ser resuelto. ¿Qué es la psicopatología? La psicopatología no es solo un término de película, es la ciencia que estudia los patrones anormales del pensamiento, la emoción y el comportamiento. Piensa en ella como un mapa que usan psicólogos y psiquiatras para navegar por territorios mentales complejos, desde la ansiedad paralizante hasta los delirios de la esquizofrenia. Pero cuidado, anormal no significa peligroso. La línea entre lo normal y lo patológico depende del contexto, el sufrimiento de la persona y su capacidad para funcionar en el día a día. ¿Sabías, por ejemplo, que el DSM-5, el manual diagnóstico más usado, actualiza sus criterios cada año para reflejar nuevos descubrimientos científicos? Esto no es estático, la mente humana nunca deja de sorprendernos. ¿Cuáles son los 5 grandes grupos de trastornos? Imagina la psicopatología como un bosque con 5 senderos principales. Vamos a recorrerlos. Número 1. Trastornos de ansiedad. Aquí vive el miedo que no se apaga, desde el pánico que paraliza hasta las fobias irracionales. Sí, incluso el terror a los payasos. Número 2. Trastornos del estado de ánimo. Montañas rusas emocionales. La depresión con su peso infinito y el trastorno bipolar, donde la euforia y la tristeza chocan como olas. Número 3. Trastornos psicóticos. La realidad se distorsiona. La esquizofrenia, por ejemplo, puede hacer que alguien escuche voces o crea en conspiraciones imposibles. Número 4. Trastornos de personalidad. Patrones rígidos que dañan relaciones, como el TLP o trastorno límite de personalidad, donde las emociones son un volcán en erupción constante. Número 5. Trastornos alimentarios. La mente contra el espejo. La anorexia y la bulimia no son caprichos, sino voces internas que distorsionan la autoimagen. ¿Por qué es importante entender esto? Estudiar psicopatología no es solo para profesionales, es una herramienta para romper estigmas y entender que detrás de cada diagnóstico hay una persona, no una etiqueta. ¿Sabías que el 25% de la población mundial sufrirá un trastorno mental en su vida? Además, conocer estos conceptos nos ayuda a detectar señales tempranas en nosotros o en seres queridos, empatizar en lugar de juzgar, promover tratamientos basados en ciencia, no en mitos. Ahora, ¿cuáles son las causas de los trastornos mentales? No existe una única causa para los trastornos mentales. Generalmente resultan de una combinación de factores. Primero, genéticos, que son predisposiciones heredadas que aumentan la vulnerabilidad. Segundo, ambientales, que corresponden a experiencias de vida estresantes, traumas o abuso. Tercero, biológicos, que son alteraciones en la química cerebral o estructura neurológica. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y tratamiento? Un diagnóstico preciso es esencial para abordar adecuadamente cualquier trastorno mental. Los profesionales de la salud mental emplean evaluaciones clínicas, entrevistas y herramientas diagnósticas para identificar la condición específica. El tratamiento puede incluir terapia psicológica, medicación o una combinación de ambas, adaptándose a las necesidades individuales de cada paciente. Y ojo, un diagnóstico no define a nadie. La psicopatología no busca encasillar,
sino entender para poder ayudar. Como dijo el psiquiatra Carl Jaspers, la locura no es un error, sino una variación de la existencia humana. Para saber más sobre trastornos de personalidad, ve el siguiente video. Si te ha parecido útil la información, Ese video ya no lo vamos a ver. Muy bien. Espérenme que traigo un invitado. Ay. Bien, ¿qué pudimos observar del video anterior? ¿Qué les causó curiosidad? ¿Qué les llamó la atención? ¿Siguen ahí? Sí, aquí siguen. Efectivamente. Les decía en la clase anterior que en Guatemala se corta mucho. Ay, ¿ustedes en qué momento se estaban entrecortando? Ah, pero ya lo cambié, eso fue hace rato, perdón. Luis, tú no escuchabas. Sí, sí la escuché, licenciada, pero eso fue antes, cuando me Ay, lo preguntó si siento. se recordaba un montón. Ay, discúlpame. Ok, perdonen, como les decía en la clase anterior, una de cada 4 personas, en Guatemala hay un estudio que hizo UNICEF en el año 2021, imagínense, hace 5 años y no se ha actualizado. UNICEF junto al Ministerio de Salud Pública, donde mencionan que una de cada cuatro guatemaltecos va a sufrir un trastorno mental, ¿verdad? Es decir, si en este grupo somos 15 personas, al menos 3 personas y media vamos a sufrir un trastorno mental, ¿verdad? Y esta clase nos va a ayudar para identificarlo, ¿verdad? Y también para recibir tratamiento, para poder ser más conscientes de eso. Y como mencionaba el video, también observar a nuestros familiares y poder ayudarlos. Vamos a avanzar porque ya ustedes tienen que ir también a su otra clase. Licenciada, perdone, solo una pregunta así rápida. Dime. Bueno, me pareció interesante la clasificación porque a veces hablamos de ansiedad, de muchos trastornos, pero ahí en la clasificación está claro. Ahora, en sí, la depresión no es un trastorno, eso sí es una enfermedad. Es que, mira, a ver, enfermedad mental se les llama a los trastornos. Trastorno es una enfermedad mental, es lo mismo. Solo que el trastorno es el término científico al cual le atribuyen los criterios diagnósticos. Enfermedad mental lo utilizamos más de forma coloquial. Ah, ya, ya. Pero Entonces, realmente, dime. La depresión entra en ¿cuál de los 5? Es un trastorno de depresión. Un trastorno de depresión. Es un trastorno de depresión. Yo creo que ya vamos a ir clasificándolos, porque aquí mencionan 5 grandes grupos. Y dentro de cada grupo, recuérdense que hay muchos otros trastornos. El trastorno de depresión es trastorno de depresión. Hay leve, moderada, grave y distimia. Cada una tiene sus síntomas y cada uno tiene su nivel de complejidad para atenderse. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Pero sí, enfermedad mental y trastornos es lo mismo, trastorno psicológico y trastorno psiquiátrico porque implica medicamento, ¿verdad? El trastorno psicológico, las funciones del pensamiento, ¿verdad? El psiquiátrico, vamos hablando de la neuroquímica. Ya lo vamos a ir explicando también, pero igual es por esa línea. Pero no te confundas, enfermedad mental lo hablamos como muy coloquialmente, ¿verdad? Cuando lo hablamos con cualquier persona. Cuando hablamos de trastornos, ya hablamos con profesionales, ¿verdad? Y como está escrito en nuestro manual. Ahora, para continuar, estamos hablando de que la psicopatología tiene diferentes modelos. Los modelos psicopatológicos son marcos teóricos. ¿Ustedes han leído alguna vez un libro? Sí, me imagino que sí. Pues es todo ese contenido, todo lo que habla de ese tema, que intentan explicar cómo se originan, desarrollan y mantienen los trastornos mentales. Cada uno enfatiza diferentes factores y propone intervenciones específicas. Y esto ya va para la siguiente clase, pero no sin antes llevamos tarea. Yo sé que no les gusta la tarea, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
investigar cada uno de los modelos de la psicopatología. Yo aquí les traigo el ejemplo de cómo lo tienen que presentar, ¿verdad? El ejemplo es el modelo biológico, una descripción leve. Este modelo sostiene que los trastornos mentales tienen una base orgánica relacionada con alteraciones del sistema nervioso, la genética, los neurotransmisores y el funcionamiento cerebral. Vamos a ir definiendo cada modelo cuando lo vayamos atendiendo. Por el momento necesito la descripción concreta. ¿Cuáles son sus principales postulados? La influencia hereditaria, ¿verdad? Lo que hablamos de la genética. Las alteraciones neuroquímicas, todo lo que sucede acá, ¿verdad? Cambios estructurales o funcionales del cerebro. Por ejemplo, una persona que le atraviesa, y hay un ejemplo de eso, que le atraviesa una barra de hierro en el cerebro, le parte todo el hemisferio derecho y resulta que el hemisferio izquierdo funcionó y empezó a adaptar actividades que hacía el hemisferio derecho, él las empezó a tomar como propias, ¿verdad? Y es increíble gracias a la neuroplasticidad. Influencia hormonal y fisiológica. El tratamiento, pues psicofármacos, atención psiquiátrica, las intervenciones médicas complementarias. Cuando ustedes escuchen, y recuerden que yo les pongo muchos ejemplos, el modelo biológico es el que la mayoría de psiquiatras se basan, ¿verdad? Y que nosotros lo vamos a ver y se van a dar cuenta cómo va funcionando en nuestros tratamientos. Pero aquí hay algo bien esencial, que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, vamos a poder referir a nuestros pacientes con quien corresponde, ¿verdad? No es cierto, nosotros no somos médicos, pero sí vamos a identificar y vamos a ir aprendiendo que todo nuestro cuerpo está conectado. Entonces, si un paciente, y es importante la entrevista psicológica que ustedes hagan para entender todos esos antecedentes. Si un paciente le dice, mire, yo la verdad es que me he sentido muy triste, ya tengo varios meses así, ya tengo una mala relación con mi pareja, he perdido el apetito, he bajado de peso, ya no me relaciono con mis amigos. Ah, cuéntame, ¿en algún momento tú has sufrido alguna situación médica? ¿Te han intervenido? Ah, sí, fíjese que hace 6 meses me quitaron la tiroides. Sabemos que las glándulas tienen que ver con el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si la glándula tiroides no está segregando la hormona tiroidea, esa persona se va a deprimir. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo espero que sí. Sí, Y así es como te... Gracias. ¿Cuáles son las fortalezas del modelo biológico? Pues que tiene un gran respaldo científico, que ha permitido importantes avances farmacológicos, que yo no he leído si en su pensum les dan psicofarmacología, que sería maravilloso que la recibieran. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Puede minimizar la influencia del ambiente y de los factores psicológicos, que ese es el error que muchos pacientes cometen. Abandonan el tratamiento psicológico porque como ya me dan pastillas y ya me empecé a sentir mejor, ¿verdad? Entonces, eso sería una de las limitaciones. La tarea consiste en que ustedes van a buscar la descripción, los principales postulados, el tratamiento, fortalezas y limitaciones de los modelos de la psicopatología. No se tienen que complicar hacerme las grandes investigaciones porque a mí eso no me sirve. A mí me interesa que ustedes lo comprendan para que en la próxima clase que venga ya la explicación sea más concreta y podamos ir avanzando. Bien, eso sería todo por la clase del día de hoy. Yo les agradezco enormemente toda su atención. Por ejemplo, no quedó claro, faltó algo, me disculpo si el ruido, si la señal, ya aprendí, ¿verdad? Que el Tigo no sirve. ¿Algo que quieran? Licenciada, perdone, ¿para cuándo es la tarea? Dentro de 8 días. Les vamos a dejar dentro de 8 días.
Recuérdense que las tareas no son para que a mí me mantengan entretenida leyendo. A mí me encanta leer, pero no es para que yo aprenda. Es para que ustedes comprendan la información y lo sinteticen de tal manera que usted diga, ah, es que la licenciada usó este término, pero a mí me sirve más usar otro. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Algo que me quieran? Licenciada, otra pregunta. La Compartir. carátula, Chismes de la podemos semana. usar la carátula que hemos venido trabajando anterior, o usted tiene una para su clase? Para mis tareas, miren, no es necesario una gran carátula. Yo entiendo que otros docentes lo piden más formal, pero porque les están preparando para que redacten su tesis. Con que tenga un encabezado, que tenga universidad, el nombre del estudiante, su carnet estudiantil, el nombre del curso que estamos llevando, el semestre y la fecha, por mí me doy bien servida. Lo pueden poner hasta arriba y abajo va toda la información. Lo que Gracias. me interesa es, sí, excelente, sí, no tienen que hacer una gran carátula. Bien, estimados estudiantes, me gustaría que para la próxima clase, y hubo alguien que se salió, yo ahorita voy a tomar la asistencia. Listo, ya la tomé. No sé quién se salió, ustedes, ¿quién se salió? Ustedes que se conocen. O si no me dicen después para no quemar al compañero aquí delante de todos. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Entonces, para el próximo martes va a estar abierto hasta las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana ya no pueden subir nada. Siempre aquí en el Classroom van a tener la opción para subir su tarea. Durante la semana, si surge alguna duda, si hay algo que no quedó claro, díganme, por favor. Y eso sería todo. Les hago la siguiente clase y nos seguimos saludando. Que estén muy bien. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Que descansen.